Bendecido día tengan en el nombre del Señor. Tal vez no es domingo, pero sí es un día en el que podemos hablar de la palabra de Dios. Sí es un día que no podemos dejar pasar la oportunidad de llevar la palabra de Dios a nuestro corazón. Un día para preparar el corazón y estar atentos a la voz del Señor, que a través de su palabra poder escucharlo, seguirlo, obedecerlo, sencillamente liberarnos y emprender un vuelo hacia la felicidad, que es ir directamente a Él. No es domingo, no es la reflexión que normalmente hacemos los domingos. Por cuestiones técnicas no pudimos, pero sí quisimos hacer este video dándole ese tiempo que no le pudimos dar ese domingo. Y una de las razones por las cuales nosotros meditamos la palabra, el Evangelio del domingo, es, aparte de ser día del Señor, día en el que venció a la muerte, el día de su resurrección, más allá de eso, la reflexionamos porque queremos hacerla viva y palpable durante la semana. No hay un día malo en el que se lea la palabra de Dios. La palabra de Dios, a pesar de que este sea el Evangelio del domingo, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, los versículos 17 y del 20 al 26, siguen siendo palabra viva en estos momentos. El Señor nos habla, no importa el momento, no importa el día, la situación, el Señor siempre está abierto a hablarnos de esa manera. Se trata de ir hacia Él mismo en esa felicidad. El día de hoy, el Evangelio que vamos a reflexionar, este Evangelio del domingo pasado, es muy profundo, es demasiado denso, donde cada frase, fíjate muy bien, cada frase deberá leerse a su debido tiempo, despacio, para poder meditarla como se debe. Tratar de leer el Evangelio, tratar de escuchar el Evangelio que vamos a proclamar a continuación el día de hoy de una manera rápida, apurada, distraída, sin atención, sin esa atención debida, quizás nos vaya a dejar con una impresión equivocada. Tendríamos que profundizar específicamente y especificar cada área de este pasaje. Y aunque en el Evangelio que escucharemos a continuación, hoy es un Evangelio que ya lo hemos escuchado también de otro evangelista. Hoy es de San Lucas, o si mejor lo podemos decir es el domingo es de San Lucas. También nos presenta el Evangelio San Mateo, las bienaventuranzas. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Aquí San Lucas no es que se haya centrado solamente en cosas malas, pero sí nos presenta una parte que San Mateo no nos presenta. Nos empieza a presentar los ay de ustedes, que esos vendrían siendo las lamentaciones o las consecuencias. Pero
¿Qué te parece, sin más preámbulo, que podamos leer, que podamos proclamar, profundizar esto, la palabra de Dios, que se haga viva en nuestros corazones, que se haga viva en nosotros mismos, y ver en cuál de los dos estamos, los bienaventurados o en los ay de ustedes? ¿Habrá consecuencias en nuestras vidas? Yo te invito a que meditemos juntos, a que leamos juntos este Evangelio. Prestar atención a todo el Evangelio, porque la primera impresión completa, la primera impresión es la que nos va a ayudar a poder entender cada parte de esta gran poesía del Santo Evangelio. El Santo Evangelio según San Lucas, el versículo 17, 20 al 26 del capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Allí se encontraba gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran ahora, porque al fin rirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Con qué nos podemos quedar si la sabiduría de Dios es tan profunda? No por nada Dios habla al corazón. Al leer este Evangelio completo, vemos cómo nos lleva de una posición a la otra. Jesús no está hablando de una manera material. Jesús pone los dos extremos, el que tiene hambre como el que está saciado. El que tiene hambre va a quedar saciado, pero el saciado va a padecer hambre. Podemos decir, si no se trata de lo material, si no se trata de lo mundano, ¿de qué estará hablando Jesús? El que tendrá hambre será saciado y el que es saciado tendrá hambre. La vida da 1000 vueltas. Eso lo podemos entender. Y es una manera de poder ver el Evangelio. La vida da 1000 vueltas. Pero con esto Jesús no se refiere a algo material.
sino más bien pudiéramos decir que habla de la actitud de alguien que tiene en ese punto el de tener hambre. Nos habla del sufrimiento, del padecimiento. Algo está padeciendo cuando se es pobre. La actitud que se tiene. Alguien, alguien puede ser rico y tener una actitud de pobre. Y no estoy hablando de una idea de alguien que sea ambicioso. Jesús no está hablando de dinero, sino de algo mucho más profundo. El Evangelio nos dice, dichosos los pobres. Habla de aquel que necesita. Te mencionaba al principio que las bienaventuranzas también vienen en el Evangelio de Mateo. Y en ese Evangelio de Mateo nos habla con estas palabras, los pobres de espíritu, es decir, los que reconocemos nuestra necesidad, los que reconocemos qué es lo que necesitamos. Y en la necesidad es ahí donde encontramos esa gran diferencia. Hay muchos que no se reconocen necesitados. Y sí, no nos reconocemos necesitados por alguna razón. No nos reconocemos necesitados tal vez por la soberbia, tal vez porque encontramos un consuelo vano. Y si nunca nos reconocemos como necesitados, nunca vamos a buscar lo que necesitamos en verdad. Y si yo pudiera preguntarte el día de hoy directamente, ¿qué necesitas el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás podemos necesitar un amigo, amor, alguien que nos consuele, un abrazo, ser apreciado. Tal vez que reconozcan nuestro esfuerzo. Reconociéndonos necesitados, podemos identificarnos con la palabra del Evangelio, con la palabra que está escrita en el Evangelio, pobre, porque estamos buscando y esa actitud de reconocer nuestra pobreza, nuestra limitación, es la que nos va a llevar a la capacidad de ir a buscar a Dios. Cuando Jesús menciona las lamentaciones, el famoso ay de ustedes, ay de ustedes los ricos, porque después van a sufrir, porque en su riqueza encuentran su consuelo y ya no buscan más. Piensan que eso es todo. Ellos después se van a dar cuenta que al final, que todo ese dinero que tenían, ese falso consuelo, lo único que hizo fue herir y dejar en la soledad. Tal vez sin amigos, tal vez sin amor. Y no es que Dios esté peleado con el dinero, sino que es más bien dónde tenemos puesto el corazón. ¿Cuál es nuestro verdadero consuelo? ¿Lo eterno? ¿Lo que proviene de Dios? ¿O acaso es la riqueza, entre comillas, que puede ofrecer el mundo? ¿En dónde estamos
poniendo nuestro consuelo? ¿En dónde estás poniendo tu interés? ¿Podemos reconocer que somos necesitados? No recuerdo muy bien su nombre, pero hay un filósofo y me encantó, esa frase que él decía, que el ser humano es un ser que siempre está en necesidad. Muchos pensarán, sí, la necesidad de alimentarse, tomar agua, el respirar, el satisfacer ciertas necesidades, pero profundizando en esa necesidad, ¿cuál es la necesidad que más carecemos? Esa que nunca es saciada. Podemos ser saciados del hambre, de sed, pero hay una necesidad que no se resuelve, que es buscar continuamente a Dios. El buscar amor, el buscar paz, el buscar nuestra verdadera identidad. Un ejemplo que puede ser sencillo puede venir de los esposos. Aunque se amen mucho, siempre van a estar en la necesidad de una caricia, de una palabra de aliento, de amor de su pareja. Esa necesidad es la que hay que reconocer en nosotros y no vivir por este mundo como si no necesitáramos nada y como si todo no nos importara. Porque debemos de tener cuidado, porque es ahí donde Jesús dice, ay de ustedes los ricos. O también pudiéramos decir, los que se sienten muy ricos. Porque en realidad no se están dando cuenta de la carencia. Y al final, cuando abran los ojos, se darán cuenta de todo el tiempo que se perdieron por tener los ojos puestos y más allá de los ojos, el corazón en las riquezas. En esa misma sintonía están los que tienen hambre. En otro texto Jesús dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque cuando tienes hambre, buscas cómo saciarla. Sí, el hambre de la que Jesús está hablando es el hambre de justicia, de paz, de querer las cosas bien, de que las cosas cambien. La idea es que nos movamos. En cambio, aquel que ya ha sido saciado, tiene la típica actitud de alguien que al terminar de comer, mucho, va, se sienta o se acuesta a ver televisión. Pero Jesús nos dice, no, dichoso cuando tú estás en movimiento. Y al igual que en la bienaventuranza anterior, hay un movimiento interior de búsqueda que no se sacia, porque lo que buscamos es mucho más grande, que se nos va revelando poco a poco. Como diría San Juan de la Cruz, me parece. Mientras más busco a Dios y más se me revela, más necesidad tengo de Él. ¿Por qué?
porque me doy cuenta de quién es Él. Y mientras más lo conozco, más me enamoro y más lo busco. De esa hambre es la que Jesús está hablando. Cuando el deseo que tenemos es tan profundo que hasta nos llega a provocar una necesidad física, como el enamorado que no se cansa y que no descansa. El que busca a Dios es capaz de perder la noción del tiempo en oración, leyendo la Sagrada Escritura. Se convierte en una necesidad primordial de primer grado. Así es el enamorado, desvelándose a tales horas de la noche con esa persona que tanto ama, que tanto siente por esa persona. Así es el enamorado de Dios. Puede perder la noción del tiempo porque su corazón está siendo llenado en cada momento, en cada segundo. La siguiente bienaventuranza es el que llora. Bienaventurados los que lloran. Y aquí no se trata de hacerse el sufrido. Jesús nos habla de una manera que no es material. Y en la misma sintonía la podemos mencionar con: ay de ustedes los que ahora ríen. La risa, el llorar, son solo una expresión. El llorar es aquel que sufre. Pero, ¿cuál es el sufrimiento del cristiano? ¿Acaso nos hemos cuestionado eso? ¿Cuál es el sufrimiento del cristiano? Pues el sufrimiento del cristiano es la ausencia de Dios. Aunque se esté en un estado de gracia, el saber que pudiéramos perder a Dios o sentir que no tenemos ese consuelo o que no tenemos aquí todavía la gloria por la cual fuimos creados, nos puede causar una especie de añoranza que nos hace gemir, que nos hace buscarlo. Así es como lo expresa Santa Teresa de Ávila en ese bello poema, como se los recitaba en el video pasado, que dice más o menos así: muero porque no muero. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que es privación de vivir, pues tan larga vida espero que muero porque no muero. Y yo puedo imaginarme a Santa Teresa diciéndole a Dios: te necesito, con una añoranza. Tú eres mi consuelo. No las cosas que hay aquí en la tierra. Tú eres la fuente de mi felicidad, de mi alegría. Tú eres ese ser por quien yo vivo y me desvivo. Si podría haber una especie de comodidad, estar aquí en la tierra, una especie de placer, pero la verdadera felicidad solamente está en Él, está en el Señor. Por esa parte que dicen los saciados, los que ríen, ellos de cierta forma están satisfechos, pero a la vez están estancados. Ya no están avanzando. Se quedaron en ese plano y, como dice el Evangelio, en el llano. Jesús va en busca de aquel que lo necesita. Pero hay de aquellos que no lo recibieron, porque estuvo con ellos la fuente de vida y confiaron más en su riqueza. Confiaron más en su propio entendimiento y en lo que posiblemente más
les convenía. Pero Jesús quiere sacarlos del llano y llevarlos a las cumbres, llevarlos a otros lugares, tratando de sacudir a estas personas para que se eleven, para que crezcan, que no se queden en el mismo nivel y que suban. Y ahora tenemos la bienaventuranza cuando los aborrezcan, cuando los persigan, cuando los difamen por causa del Evangelio, serán dichosos, y menciona lo que sucedía en el Antiguo Testamento con los profetas, los hombres justos, y que sigue sucediendo el día de hoy. Las personas malas le hacen bullying a la persona buena, al cumplidor, el que no se burla de nadie, el respetuoso, el justo. Él es la víctima. Es preferible estar del lado de los que somos perseguidos que de los que estamos persiguiendo, calumniando, burlándonos de los demás. Y es que eso lo menciona el Salmo primero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos actuando bien. Las personas buenas, no se burlan de los demás. Las personas buenas son pocas. Son pocas las que permiten mostrarse tal cual de manera transparente, que su corazón ilumina la vida de muchos. Son pocas las personas que te ofrecen un hombro donde llorar. Son pocas las personas que te ofrecen esa ayuda en el momento adecuado. Son pocas las personas las que te alientan. Las personas buenas se necesitan hoy en día. Las personas buenas hacen falta. Este evangelio, este texto, tal vez deberíamos de leerlo más de una vez para entender y aplicar cada bienaventuranza. O posiblemente también, ¿por qué no?, cada lamentación en nuestra vida, para darnos cuenta que debemos y que tenemos que cambiar. Que tenemos que despertar, que tenemos que darnos cuenta de la necesidad, de nuestra carencia, que tenemos tal vez poco si no tenemos a Jesús. ¿Qué tenemos para poder entonces buscar y saciarlas si no nos damos cuenta de esto? Corremos el peligro de quedarnos estancados en el mismo lugar y no avanzar. Tu meta, nuestra meta, no es esta, la que está aquí en la tierra. Es mucho más elevada y hay que buscarla solamente en Dios. San Juan de la Cruz decía: mientras más buscas, más vas a encontrar. Mientras más alta sea la meta,
vas a llegar. No te, contentes solo con las cosas pequeñas, con las cosas terrenales. Porque también San Agustín decía, tu corazón está hecho al tamaño de Dios y solamente en Dios vamos a descansar. ¿En dónde tienes puesto el corazón? ¿Qué tan lejos está tu meta si miras aquí al cielo? ¿Imposible para un humano? Posiblemente. Pero de la mano de Dios, todo lo puedo. ¿Qué te deja este evangelio? Hay que profundizar en cuál de los dos extremos estamos. Compárteme en los comentarios qué te parece esta belleza de poesía que nos comparte Dios a través de su palabra, de esta gran sabiduría que muchas veces no logramos comprender, pero siempre Dios encuentra la manera de hablar al corazón y traernos su palabra con gran entendimiento. Y este Dios que nos ama demasiado y que en su amor está la corrección, porque el que ama corrige. Que este Dios nos bendiga en todo lo que hagamos, en cada propósito, y nos dé la fortaleza, nos dé la empatía, nos dé lo necesario para encontrar la aceptación, hacerla nuestra y cambiar nuestro estilo de vida si es que así debe ser. Y que Dios nos bendiga en cada área de nuestra vida. Y que con amor eterno, el cual nos ha jurado a cada uno de nosotros, llene nuestro corazón día con día. Que tengas un bendecido día.